Un segundito, por favor, aquí estamos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Rey Jesús en esta hora y vamos a decirle gracias, Señor, por estar en nuestra vida. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema muy importante. Se llama la importancia de la perseverancia. Di la importancia de la perseverancia. Todo lo que usted quiera hacer en esta vida y quiera lograr en esta vida y alcanzar en esta vida, se necesita, diga, la perseverancia. Voy a tratar de hablar en un sentido natural y en un sentido espiritual. En la jungla, en la selva, donde hay criaturas que se comen los unos a los otros, el que sobrevive ahí es el más fuerte. Diga la ley del más fuerte. Otra vez diga la ley del más fuerte. Si el que es débil se lo devoran los más grandes. Eso pasa a nivel acuático, a nivel aéreo, a nivel terrestre. El más débil se lo comen los fuertes. La ley del más fuerte, la ley de la sobrevivencia. Pero en la ciudad y en la vida también hay una ley que se llama la ley de la perseverancia. Aquí habla de una fuerza interior más que de una fuerza física. Yo veo a diario gente frustrada en las calles, en sus trabajos y en la escuela. Veo gente que ha renunciado a sus sueños, gente que ha renunciado a insistir en un mejor nivel de vida, gente que ha renunciado a sus metas. ¿Y saben por qué? Porque cuando las cosas se ponen difícil es más fácil desistir que seguir y alcanzar la meta. Se llama perseverancia. Cuando hay un problema es más fácil salirse por la tangente, por la puerta trasera, que resolver el problema, que nos va a dignificar y nos va a dejar una enseñanza y va a formar en nosotros carácter. Diga conmigo, carácter. En este tiempo de tanta movilización y cambios de las cosas en todas las áreas de la humanidad, es muy difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Es difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Es por eso que queremos hablar de la importancia, o quiero hablarte de la importancia de perseverar en nuestra vida. Se ha dicho que para comenzar un camino, una obra, es difícil, pero nos damos cuenta que lo más difícil es mantener lo que hemos comenzado. Vas a tener que aprender a caminar solo en algunas ocasiones. Vas a tener que aprender a caminar sin aplausos en algunas ocasiones. Hay decisiones en la vida que se tienen que tomar que no van a ser populares, pero es lo correcto. Es lo necesario para alcanzar nuestras metas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué en la pirámide de la vida solo hay pocos que están en la cumbre y la mayoría está abajo en la base de esa pirámide? Porque muchos fueron renunciando a sus sueños, porque implicaba esfuerzo, implicaba sacrificio, implicaba capacitarse, implicaba ayunar más, orar más. Y se fueron quedando en el eslabón de la vida, en el escalafón de la vida se fueron quedando. Y solo pocos llegaron arriba, los que estuvieron dispuestos a pagar el precio más alto por alcanzar sus sueños. Yo no quiero que sea usted de los que se queden en el camino. Yo quiero que usted sea de los que lleguen a la meta y consuman sus sueños y digan al final del día: valió la pena el esfuerzo y el sacrificio. Este ministerio no es un ministerio de gente débil. Este ministerio es de una gente fuerte, gente que quiere sacar lo mejor de ellos, lo mejor de sí, descubrir sus cualidades y sus potencialidades. Ver que en el camino hay gente que parecía fuerte, pero se fue quedando porque había fragilidad en ellos, y gente que parecía débil, pero dentro había una fortaleza que los impulsaba a continuar. Por eso la Escritura dice que no siempre el más fuerte
ni el más veloz gana las carreras, ni el más fuerte gana la batalla. Porque todos tenemos nuestro tiempo y nuestro momento. Hay que saber que hoy estamos viviendo un momento y una oportunidad gloriosa para este ministerio, para su vida, para su liderazgo, para su empresa. Porque cuando más gente empieza a disertar, diga conmigo, en las filas de la vida. Diga, cuando más gente empiece a desertar en las filas de la vida, más del pastel le va a tocar a usted. Esa es una realidad. Disculpe que sea tan sincero y directo, pero estamos viviendo en la vida. Estamos viviendo en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero así es este mundo. Un mundo despiadado, un mundo cruel, un mundo que devora soñadores, un mundo que mutila sueños. Pero yo no quiero que su sueño sea mutilado porque usted pensó que no podía o no tenía lo suficiente para alcanzarlo. Yo vengo a impulsarlo hacia la dirección correcta. Yo vengo a esforzarlo, llevarlo a que usted dé esa segunda milla, ese paso extra que va a marcar la diferencia entre los que se quedaron y los que cruzaron la línea de la meta. ¿Me permite compararme con su entrenador personal? Yo soy su entrenador personal. Le guste o no le guste, lo voy a hacer que usted baje todos los kilos de depresión, de ansiedad, de negativismo que tiene. Yo lo voy a ayudar a bajar esos kilos de más. Y lo voy a hacer que sude hasta la gota gorda. Y usted diga, entrenador, deténgase porque siento que mi corazón se va a parar. Digo, no, es cuando tu corazón va a empezar a latir de verdad. Es cuando te vas a sentir que realmente estás vivo, que vale la pena lo que estás haciendo, porque al después del esfuerzo y del sacrificio tendrás una recompensa. Yo soy su entrenador personal. Hay gente que yo he visto en eventos de entrenadores personales en la televisión, y son gente gordita, hablando de una manera literal, y que toda su vida han sido marginados por ello, que ya no pueden socializar porque son la burla, son la comidilla de diario en todas las reuniones. La ropa que ven en la televisión, que se le ve bien a esas que tienen 60, 90, 60, a ellas sienten que revientan, porque no entran ahí. Y las oportunidades se van, y decir yo quería, le dicen las mujeres, principalmente ellas, porque son más vanidosas que los hombres, pero también usted tiene vanidad, varón. Yo quisiera tener ese vestido, dice la damita, pero no entro en ella. Y si lo llegara a comprar, no se me vería bien porque no tengo el cuerpo para ese vestido. Y yo te pregunto, si no tienes el cuerpo para ese vestido, entonces moldea tu cuerpo para que te quede ese vestido. Moldea tu vida para que alcances tus metas. Moldea tu vida para que alcances tus objetivos. Pero no te quedes en la orilla lamentándote y llorando por tu desgracia. Es que no tuve estudios, es que fui huérfano, es que nadie creyó en mí, es que mis amigos me abandonaron. Deja de llorar y ponte en forma espiritual y ve ahí, alcanza tu sueño. Moldéate a tu sueño, moldéate a tus objetivos, pero deja de llorar, deja de lamentarte. Y sal del club de los frustrados, obesos de negativismo, obesos de sueños frustrados. Sal de ese club, deja de ser de ellos. Te va a costar, sí. A veces vas a caer, pero te vas a volver a levantar. A veces vas a avanzar y a veces sientes que vas a retroceder, pero mientras no te des por vencido y sigues insistiendo, vas a llegar tarde o temprano a tu meta. Como dije en un comienzo, la gente dice es difícil comenzar, mas yo te digo, lo que es más difícil es terminar lo que iniciamos. El mundo está lleno de fracasados. El mundo está lleno de divorciados. El mundo está lleno de gente que dijo lo intenté pero no lo logré, y cargan con la autoestima. Lo intenté, pero intentar no es lo mismo que tener éxito. No es lo mismo que haberlo logrado. Un intentar te va a dejar frustrado el resto de tu vida. Las iglesias están llenas de gente de intentos. Las empresas están llenas de obreros que intentaron ser supervisores, supervisores que intentaron ser gerentes. La vida está llena de gente que intentó, pero no dio su máximo.
para lograrlo. You need to success in the life. ¿Y qué es eso? Búsquelo en el diccionario, pero no en el del español, porque no lo va a encontrar. You need to success in the life. Usted necesita tener éxito en la vida. ¿Y qué implica eso? Un esfuerzo que otros no estuvieron dispuestos a dar. Una oración más que no estuvieron dispuestos a hacer. Jesús dijo: ni siquiera pudieron orar conmigo una hora. Cristo estaba diciendo: si hubieran orado una hora, ustedes hubieran visto lo que jamás hubieran podido percibir si no hubieran hecho lo que yo les dije que hicieran. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? La gloria de Dios no está en el confort. La gloria de Dios está en lo imposible. Está en la orilla. Cuando sientes que ya se te acabó todo, cuando sientes que ya no tienes para continuar, cuando sientes que diste todo, ahí inicia Dios a trabajar. Pero Dios sabe cuando lo hemos dado todo o cuando solo damos esfuerzos a la mitad. ¿Quieren que siga siendo su entrenador personal? ¿O quieren quedarse sumergidos en la obesidad del negativismo y la mediocridad? Yo vengo a entrenar gente para el éxito. Yo no vine para que usted le caiga bien. Yo vine para que usted logre sus sueños. Nuevamente lo voy a decir: yo no vine aquí para que le caiga bien. Yo vine aquí para que logre sus sueños, sus proyectos. Alguien lo tiene que empujar, alguien lo tiene que llevar a que dé un alto rendimiento. Se ha dicho aquí, para comenzar un camino, una obra difícil, pero nos damos cuenta que lo más difícil no es comenzar un camino, un proyecto o una obra. Lo más difícil es mantener lo que hemos comenzado. Dile al que está a tu lado: ¿mantienes lo que has comenzado o ya lo metiste en el cajón de las cosas olvidadas? ¿Cuántas cosas tienes olvidadas en el cajón del olvido? ¿Cuántas letras sin terminar? ¿Cuántas canciones sin escribir? ¿Cuántas pinturas que iniciaste un día con los primeros trazos pero nunca terminaste la pintura? Y todavía te preguntas: ¿por qué no me va bien en la vida? Porque una cosa es comenzar bien y otra cosa es continuar a pesar de las dificultades y adversidades que seguramente ya estás experimentando en tu vida. Es más fácil desistir porque esa es la ley del más débil. La ley del más fuerte es resistir hasta vencer. Y si alguien va a perder, diga conmigo: si alguien va a perder. Diga conmigo: si alguien va a perder, ese no seré yo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si alguien va a perder, ese no seré yo. Gloria a Dios. ¿Le gusta el mensaje de la perseverancia? Ese es el mensaje que Dios tiene para usted. Estuve orando y orando y el Señor me hablaba y me volvía a llevar a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Dile a mi pueblo que viene algo grande, pero lo grande es para los que conquistaron y vencieron, no para los que intentaron pelear, sino los que vencieron. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: el que venciere lo haré columna en la casa de mi Padre. Diga: el que venciere lo haré columna en la casa de mi Padre. El que venciere tendrá parte del árbol de la vida. La Biblia siempre nos habla no del que intentó, sino del que venció. El que venciere heredará todas las cosas. El predicador o el salmista Salomón dijo que mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Eclesiastés capítulo 7 versículo 8, Reina Valera 95. Que mejor es el fin del negocio que su principio. Se da cuenta que aún el más sabio de los sabios
sabía que lo más complicado no es el comienzo, es finalizar el proyecto. ¿Está conmigo? Que lo más difícil es mantener lo que hemos comenzado. Es mejor es el fin del negocio que su principio, y mejor el sufrido de espíritu. Diga, es mejor el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Dígame si Dios no quiere que usted continúe lo que ha comenzado. ¿Va a haber sufrimiento? Sí, pero es mejor, diga, es mejor el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu, porque el altivo de espíritu dice, ya no quiero seguir, y hazle Dios como quieras, aunque me empujes yo no me muevo. Tú me has dado una palabra profética y ¿sabes qué? Ya no quiero caminar hacia esa dirección. A ver cómo le vas a hacer, a ver si se cumple tu palabra en mí. Ese es un espíritu altivo y se disfraza de una falsa humildad que a veces cargamos tú y yo. Dile al que está a tu lado, no seas altivo, sé humilde. Y la humildad es seguir haciendo lo que Dios nos dejó hacer. Humildad es seguir haciendo lo que Dios nos dejó hacer, aunque suframos, padezcamos en el proceso, pero lo vamos a disfrutar al final. Y la gente que te criticó va a decir, si hubiera seguido con él, estaría en otro nivel, en esa empresa, hubiera terminado una carrera, hubiera sido alguien importante, pero perdí mi oportunidad. Y solo los que continuaron llegaron. Hay dos tipos de personas en la vida. Me permite hablarle de esos dos tipos de personas: los que tienen éxito y los que ven el éxito en otros. ¿Tú cuál de los dos quieres ser? Pero hay mucha gente que solo va a ver tu éxito porque no participó de tus padecimientos. Nueva versión internacional, Eclesiastés 7:8, pero en otra versión dice: vale más el fin de algo que su principio. Vale más. Para Dios tiene más valor no el comenzar las cosas, sino llevarlas a su culminación, llevarlas a su consumación. ¿Estamos de acuerdo? Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Y a mí algo que me impresiona en la escritura, que muchas veces la Biblia cambia, diga, sufrimiento por paciencia, y cambia muchas veces la palabra paciencia por sufrimiento. Una persona que es paciente, diga conmigo, está dispuesto a sufrir. Y una persona que sufre está dispuesto a esperar hasta que lo que Dios diga se cumpla. Y dele un fuerte aplauso al Señor, porque Dios está creando en usted a través del sufrimiento paciencia. Y ese es parte del carácter de Dios en usted. Vale más la paciencia que la arrogancia. La razón por la que dijo esto Salomón es porque en el lapso del principio y del fin se encuentra la perseverancia, y sin ella, aun que el negocio comenzó bien, no tendrá un buen fin exitoso si no perseveramos hasta el final. Nuevamente lo voy a decir para los que son empresarios. Nuevamente lo voy a decir para usted que tiene un negocio. Aunque el negocio comience bien, no tendrá un buen fin exitoso si no perseveramos hasta el final. ¿Quiere saber usted qué es la perseverancia? ¿Cuántos quieren saber qué es la perseverancia? El diccionario secular define perseverancia de la siguiente manera: mantenerse constantemente en seguir. Nuevamente, mantenerse constantemente en seguir. En otras palabras, no se detiene ni siquiera para tomar agua. Continuar.
Otra es continuar. Cuando usted tenga ganas de desertar, ¿qué debe de venir en su mente? Continuar. Cuando usted tenga ganas de cerrar su negocio, ¿qué debe de venir en su mente? Continuar. Esa es la mente de una persona exitosa. Continuar. Cuando de repente usted toma decisiones que no son populares y la gente no está de acuerdo con usted, ¿qué debe de venir en su mente? Y cuando de repente usted, este estudiante, está en el 9º semestre de la carrera y se pone cada vez más difícil y ve muchos amigos de usted desertando, ¿qué tiene que hacer usted, universitario? Pero ya mi amiga ya desertó en el 9º semestre, ya mi amiga ya no está conmigo, ya desertó mi amigo desde que iniciamos en el primer semestre, y de 100 que éramos cuando iniciamos la carrera solo quedamos 20. ¿Qué tiene que pasar por tu mente? Y dile al que está a tu lado: tú tienes la mente de un exitoso. Tú tienes que continuar. ¿Hay atrás que tienen que hacer en tiempos difíciles? Cuando la crisis está a la puerta, cuando los ataques del enemigo arrecian sobre tu vida, cuando no tengas para el camión y tengas que ir a cerrar un negocio o tengas que ir a la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Así de simple es Dios. Y si yo le pregunto a Dios, ¿qué hago, Dios? Continuar. ¿Ha habido algún cristiano aquí que haya querido darle su renuncia a Dios en tiempos difíciles? Que digas: me voy un rato al mundo, Señor. Dios te va a decir: yo no acepto renuncias. Diga: solo jubilaciones. Diga conmigo: Dios no acepta renuncias, solo jubilaciones. ¿Saben cuál es tu jubilación? Cuando ya terminas aquí en esta vida. Cuando ya termines en esta vida, diga conmigo, entonces Dios va a aceptar tu jubilación. Amén. ¿Vamos bien? Continuar. ¿Qué tiene que hacer? Arrecian las pruebas, viene la enfermedad, la gente se opone. Continuar. ¿Qué más es perseverancia? Llevar lo que se ha comenzado. Llevar lo que se ha comenzado a un término. Durar permanentemente. El Señor no quiere que tu cristianismo sea por 1 año, ni 2 años, ni tu servicio a Dios, ni tu liderazgo. Perseverancia significa durar permanentemente. El cristianismo debe de durar permanentemente hasta que Cristo venga. Tu liderazgo tiene que durar hasta que Cristo venga. Tu lealtad hasta que Cristo venga. Durar permanentemente o por largo tiempo. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo define la Biblia la perseverancia? Viene del griego proskartesis. No es una enfermedad, es un término griego. Proskarterisis. Proskarterisis, que significa constancia. ¿Qué necesitamos para tener éxito? Para cruzar el desierto y entrar a la tierra. Constancia. Dile a tu compañero: por favor, cásate con constancia. Cásate con constancia, por favor. No te divorcies de ella. Constancia. Continuar sin desvíos. Mire lo que Dios te dice: continuar sin desvíos. Siempre va a haber una flecha que va a decir salida, otra que va a decir no continúes, otra que te va a decir no vale la pena, otro anuncio que te va a decir terreno peligroso, difícil, deténgase.
pero algo dentro de ti que te va a decir: ignora las desviaciones del camino y sigue por el camino que te tracé. A veces el camino que Dios nos traza, a veces va a estar tapizado, diga, de flores, de olores agradables, de sonrisas, de aplausos. Pero va a haber veces que ese mismo camino se va a tornar difícil, complicado, árido, con espinos, con piedras, no parejo. Pero aún así tienes que continuar, aunque el camino se ponga difícil. Tenemos que continuar. Diga conmigo: tenemos que continuar. Pero después de eso vas a llegar a un lugar espacioso, grande, abundante, de ríos, de cascadas, de agua, de manantiales, de árboles frutales, y vas a decir: valió la pena cruzar lo que tuve que cruzar para llegar a donde ahora estoy. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Entonces la Biblia define perseverancia de esa manera: constancia, persistencia, ¿sí? Continuar sin desviarse, atender constantemente, adherirse firmemente. Eso también significa perseverancia: adherirse firmemente. Agárrense bien. Diga al que está a tu lado: agárrate bien. No te sueltes del propósito de Dios. Mire, en una ocasión yo vi un perro pequeño, de esos chaparritos cachetones, no sé si se le llaman bulldog, y estaba el perro así. Y yo veía que su dueño agarraba esos huesos que venden en el área de mascotas, que es cuero de vaca en forma de un hueso. Se lo agarra al bulldog, y el bulldog chaparrito, cachetón, y agarra el hueso y pensó que se lo iba a soltar el dueño, y no, empezaba el dueño a jalárselo, y el perro a jalar al sentido opuesto. Uno jalaba hacia un lado, el otro hacia el otro, y como el perro era no muy grande, agarra el hueso y lo levanta, y cuando levanta el hueso junto con el perro, y sacudía el hueso, y el perro sabía que el perro no podía ladrar, tenía que quedarse callado, si no perdía el hueso. Pero era tanta la perseverancia del perro que cuando soltó el hueso el dueño, el perro se fue con el hueso. Eso es adherirse, agarrarse con los dientes, con las uñas, con todo lo que tienes, y decirle, como dijo Jacob al ángel: no te soltaré, aunque me pegues en la cadera y esté cogiendo toda mi vida. No te soltaré hasta que me bendigas. No te voy a soltar, aunque tenga que morir. No te voy a soltar hasta que suelte la bendición. No te voy a soltar. Y esa actitud de perseverancia en Jacob marcó el resto de su vida. Dejó de llamarse el fraudulento, dejó de llamarse el suplantador, porque Jacob significaba todo eso. Y le dijo el ángel: ya no te llamarás usurpador, ya no te llamarás fraudulento, te llamarás Israel, príncipe de Dios, porque peleaste con Dios y peleaste con los hombres y venciste. Dale un aplauso al Señor. Peleaste con Dios y peleaste con los hombres y venciste. Tenemos dos batallas: pelear en contra de la corriente de este mundo y seguir, y el otro es insistir hasta que Dios libere su bendición sobre nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes al primer sacudida de la vida han soltado sus promesas? A la primera sacudida de la vida han soltado sus sueños. ¿Cuántos de ustedes a la primera sacudida de la vida han echado todo a la borda? No quiero decir que el pensar así o tener un pensamiento así te hace ser mala persona, no. Pero el quedarte con el pensamiento arruinará tu vida.
así como vino. Diga, libérate. Dile, libérate. Así como vino ese pensamiento, dile, no lo recibo, no lo acepto. Yo no soy basurero del diablo. Mi mente es la mente de Cristo. Mi mente solo va a enfocarse en lo que es bueno, agradable, en lo que es puro, en lo que es honesto. En esto pensad, como dijo Pablo. Me voy a enfocar en lo que me va a ayudar a sobresalir, lo que me va a ayudar a escalar, no lo que me va a ayudar a caer. Enfócate. Y enfocarte es: mantente en la visión hasta cumplir el propósito. Agárrese bien. ¿En cuántas cosas debemos perseverar? Le voy a decir en cuántas cosas debemos de perseverar. Número 1, diga, en la gracia de Dios. Lo que te va a sostener es la gracia de Dios. ¿Qué te va a sostener? La gracia de Dios. Eso quiere decir que cuando se acaben tus fuerzas, te tienes que aferrar a su gracia. Cuando se acaba el camino, te tienes que aferrar a su gracia. Cuando se acaba el dinero, tienes que aferrarte a su gracia. Cuando se acaban los gritos de júbilo, tienes que aferrarte a su gracia. Cuando se acabe el paisaje bonito, te tienes que aferrar a su gracia. Es todo lo que nos queda al final del camino. Su gracia. No es el que corre ni el que quiere, sino del cual Dios tenga misericordia. Aférrate a su gracia. En todos estos años que llevo, que son 14 años maravillosos, pero 14 años de retos, de desafíos, siempre termino aferrándome a su gracia. Y esa gracia me ha dado lo que mis fuerzas no pudieron darme: alcanzar la victoria. Lo que mi capacidad no me dio, Dios me lo otorgó como un favor no merecido, porque me aferré al final de darlo todo a su gracia. Aférrese a su gracia. Hechos 13:43. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿En qué quiero yo llevarte como apóstol del Señor Jesucristo? A lo mismo que Pablo y Bernabé hicieron con su audiencia. Yo quiero persuadirte de que perseveres en la gracia de Dios. Oiga lo que oigas, veas lo que veas, venga lo que venga, yo te persuado a que perseveres en la gracia de Dios. Y dele un aplauso al Señor. Si usted cree que Él se merece ese aplauso, déselo y dile: Señor, yo estoy persuadido de tu gracia, yo estoy persuadido de tu misericordia, de tus provisiones. Estoy persuadido. Amén. Si tú no alcanzas a ver lo que yo veo y a oír lo que yo oigo, pídele a Dios gracia, porque el enemigo te ha tapado los oídos y te ha cegado los ojos. Gálatas 1:5, 1:15. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, dile al que está a tu lado, cuando le agrada a Dios. En otras palabras, cuando Dios quiera. No es cuando tú estés pataleando, ni cuando tú estés llorando, sino cuando Dios quiera. Algo que tenemos que entender, que Dios es soberano. Diga: Dios es soberano. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahí vemos la gracia y luego el llamado. Y me llamó
¿Y por qué razón te llamó a ti y no llamó a otro más guapo que tú, más inteligente que tú, más santo que tú, más capacitado que tú? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué te llamó a ti y no llamó a otro mejor que tú? Si lo está leyendo, usted sabe la respuesta. Por su gracia. Nos llamó por su gracia. No siempre es el más talentoso el que Dios elige, ni siempre es el más santo el que Dios elige, ni siempre es el más intelectual el que Dios elige, ni siempre es el más hábil que Dios elige. Dios nos llamó por su gracia, y creo que aquí Jesús se merece el mejor de los aplausos, porque Dios lo llamó no por lo que usted podía ofrecerle a Él, sino lo que Él podía ofrecerle a usted. Creo que esto es trascendente. Dios no lo llamó por lo que usted le podía ofrecer a Él, sino lo que Él le podía ofrecer a usted. Eso es gracia. Y me siento muy agraciado, muy bendecido, muy feliz, porque hay compañeros que iniciaron conmigo en el Instituto de Teología, que cantaban. Yo solo en la regadera cantaba. Ellos cantaban bonito, tocaban un instrumento. Otros predicaban mejor que yo. Otros tenían revelación que yo no tenía en esos años. Pero yo le decía: Señor, si en algo te puede servir mi vida, aquí está mi vida. Yo no canto como Él, yo no toco como Él, yo no predico como Él, Señor. Yo no tengo la revelación que Él tiene, pero si algo te puede servir mi vida, te lo ofrezco, Señor. Yo no tenía que ofrecerle, pero Dios tenía mucho que ofrecerme a mí: su gracia y su misericordia. Y si estoy aquí y he llegado a donde yo he estado, yo puedo decirte que no ha sido Jehová Medina, ha sido Dios, ha sido su gracia, ha sido su misericordia. Porque muchos de ellos que eran más talentosos no terminaron su instituto. Yo me fui hasta estudiar un doctorado en teología y desarrollo humano, y ahora Dios me habla y me dijo algo muy importante, que hasta el día de hoy ha marcado mi ministerio y mi vida. Digo: Señor, yo no tengo un padre rico, pero va a ser rico. Señor, yo no tengo tierras, algún día las vamos a tener. Señor, yo no tengo gente que me mande dólares de Estados Unidos, algún día nos van a mandar. Tampoco me quedo ahí atorado. ¿Y sabes qué es lo que Dios me contesta siempre? Bástate, bástate, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y a veces hemos caminado así, y hemos llegado donde estamos. Si algo aquí usted ve aquí, no es un euro el que lo levantó, no fue un dólar el que lo levantó, fueron nuestros pesos, nuestra fe, nuestra disposición, nuestro amor, nuestra dedicación y sacrificio que ha levantado este lugar, porque nos ha bastado su gracia. Nos ha bastado su gracia. Y aproveche ahorita que estamos creciendo, porque va a llegar el día que vamos a ser miles y miles y miles en un solo lugar, que va a perderse en un mundo de gente. En un mundo de gente se va a perder usted, porque Dios lo ha hablado a través de mí, a través de los profetas de este lugar, y a gente que le ha dado una palabra profética. No son profetas, pero les ha dado una palabra profética. Y el Señor me vuelve a decir al final del día: bástate mi gracia. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando Moisés clamó por la ayuda de Jehová Dios, escúchenme bien lo que le voy a decir, tal vez Moisés esperaba: ahorita cuando levante mi vara, el Señor va a mandar los helicópteros con sus misiles y van a acabar con los egipcios.
no hubo helicópteros, menos misiles. Y Señor va a mandar en este momento ángeles con sus espadas y los van a acabar. Y solo estaba el mar, la vara y un faraón enfurecido y unos carros de faraón dando a todo galope para alcanzarlos. Y sabes que lo único que tenía Moisés, lo que a veces nos toca a nosotros. Moisés, yo creo que Dios le dijo a su corazón: bástate mi gracia. Y pasó lo insospechable, lo inimaginable. Dios abrió el mar rojo en dos y caminaron en tierra seca. Y cuando ellos iban pasando por el mar detrás de ellos iba cerrando y se iban ahogando sus enemigos, iban pereciendo los carros de Faraón y ellos iban caminando en tierra seca. Dale un fuerte aplauso. Eso es: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hay una parte en la escritura que dice: no confíes en el brazo de carne, sino en el brazo poderoso de tu Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso es importante alcanzar siempre la gracia de Dios. La gracia. ¿En qué más debemos de perseverar aparte de la gracia? Diga: en la oración. En nuestra vida cristiana estamos llamados a perseverar. Dile al que está a tu lado: perseverar en la oración. La oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente, que cuando falta se empieza a morir, porque sin comunicación una relación muere. En el aposento alto los discípulos perseveraban unánimes en oración y a consecuencia fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo me da gusto decir esto, que más de 500 personas vieron cuando Jesús fue levantado en el cielo. Diga: más de 500 personas. Y solo 120 esperaron el llamado del revestimiento del poder en el aposento alto. Y yo te pregunto: ¿qué pasaron con las 380 personas que vieron a Jesús subir? Que vieron a los ángeles decir: así como lo vieron irse, así regresará otra vez. ¿Por qué no recibieron el revestimiento los 500 y tuvieron que ser 120? Porque solo 120 perseveraron unánimes en la oración. Y es lo que va a pasar con ustedes en estos últimos tiempos. Los que disculpen. Gracias a Dios que usted tiene paciencia para perseverar conmigo en la oración. Hechos 1, 14 al 15, Reina Valera 95. Hechos 1, 14 al 15. Todos estos, ¿quiénes? Diga: los que perseveraban. No los 500, son los que perseveraran, que fueron 120, perseveraban. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: se da cuenta que cuando perseveramos en oración es cuando Dios levanta su iglesia. ¿Cuántos quieren ser levantados? Persevere en la oración con ruegos y unido unos con otros. ¿Usted ha visto en Discovery Channel cómo los burros salvajes se protegen? Y eso que son burros. Los burros salvajes lo que hacen es, cuando quiere atacarlos un animal feroz, ellos se juntan sus cabezas, cabeza con cabeza, las patas quedan atrás, las cabezas en el centro del círculo, y cuando llega el leopardo
los burros para lo que son buenos son para dar patadas. ¡Pum! Y por ahí sale el animal y quiere regresar por otro lado. Lo voy a atacar por el otro lado y el otro ¡pum! Y el leopardo se va huyendo como un gatito pequeño, porque en la unidad está la fuerza. Mantengámonos unidos y veremos la gloria de Dios como nunca antes. Unidos, hombro con hombro, brazo con brazo, peleemos juntos la batalla. No dejemos que el enemigo nos desintegre, nos divida. Vamos a hacer que él se vaya. Y si los burros pudieron, dile al que está a tu lado, también nosotros podremos. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración no es para quejarte, es para dar gracias a Dios. Hay gente que en lugar de aclamar, reclama al Señor. Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué no bendices? Dios, ¿por qué esto y aquello? Porque la oración no es con ingratitud, es con acción de gracias. ¿Qué significa? Que la gracia trabaja para ti. Diga, acción de gracias. Que la gracia trabaja para mí. Cuando tú dices gracias, Padre, en lugar de decir no me oyes, te doy gracias porque siempre me escuchas. En lugar de decir me has abandonado, tú tienes que decir, tu palabra dice que aunque este mundo acabe, tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Hay que declarar lo que dice la palabra, no cómo te sientes en ese momento preciso de tu vida. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hay gente que dice, Señor, estoy angustiado y creo que voy a quedarme en esta angustia. La Biblia dice, este pobre clamó y tú lo libraste de todas sus angustias y de todos sus temores. Habla con acción de gracias. No tienes dinero en el bolsillo, dile, Padre, tú eres mi provisión. Padre, tú eres mi dirección. Padre, tú me diriges. Padre, tú me consuelas. Padre, tú me fortaleces. Padre, gracias por los ángeles que vienen a mi auxilio. Y entonces el Padre dice, por favor, todo lo que este muchacho ha pedido, concédenselo, porque está activando mi gracia a su favor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ha aprendido a activar mi gracia a su favor. Tenemos que perseverar. Diga en la palabra. Dile al que está a tu lado, tienes que perseverar en la palabra. No solo en la gracia, no solo en la oración, sino en la palabra. Que no te pueda vencer el sueño, porque el que te hace piojito es el diablo. De verdad, el enemigo empieza a adormecer porque le agrada que estés dormido, para que no escuches lo que te hace bien para tu alma y seas libre. Porque veo a la gente en la televisión y está alerta. En el trabajo está alerta, pero cuando viene a la casa de Dios, algo pasa. Viene un espíritu de adormecimiento, para que oyendo no oigan y viendo no vean. Y como dijo Jesús, y yo no lo sane. Dios te quiere sanar, te quiere liberar. Pero dile al que está a tu lado, sacúdete todo lo que te estorbe. Tenemos que perseverar en la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 25. Si usted tiene calor, levante su mano. ¿Nadie tiene calor? Bueno, una persona tiene calor. Si veo 5 manos levantadas, vamos a prender el clima. Santiago 1:25, nueva versión internacional. Pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad? Mire lo que dice Santiago 1:25, nueva versión internacional. Pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad? ¿Se da cuenta que cuando usted está fijando su atención en lo que le estoy diciendo, en lo que le estoy hablando, en lo que le estoy enseñando, usted va a recibir libertad? Si usted no pone su atención en lo que le estoy diciendo, en lo que le estoy hablando, usted se conserva cautivo en lo que esté cautivado. Entonces la palabra trae libertad cuando disponemos nuestros oídos para escuchar. Pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella? Tenemos que perseverar en la palabra para perseverar en la libertad.
no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Las bendiciones no vienen por solo oír la palabra, sino las bendiciones vienen, diga, por practicar la palabra. Mencioné el martes que hay gente que ha engordado espiritualmente, hay gente que ha engordado espiritualmente de tanta enseñanza buena que hay en este lugar, pero ha reprobado en la práctica, porque cuando tiene que perdonar no puede perdonar, cuando tiene que resistir no ha aprendido a resistir, sabe que debe de resistir, pero no vive resistiendo. Vamos bien, sabe que tiene que orar diariamente, lo sabe, pero no lo hace. Entonces las cosas que Dios permite en tu vida son para que las apliques. Todo lo que yo te enseño, dile al que está a tu lado, es aplicable. Diga aplicable. Otra vez diga aplicable. Diga conmigo aplicable. Todo lo que se enseña en este lugar es aplicable. ¿Y qué va a traer a tu vida esta palabra que te enseño? Libertad. Libertad. Josué capítulo 1 versículo 8, Nueva Versión Internacional. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. ¿Se da cuenta? Que hay que cumplirlo, hay que practicarlo. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué es lo que una persona recibe cuando una persona practica la palabra y la medita de día y de noche? Va a tener prosperidad y va a tener éxito. Diga éxito y prosperidad. ¿Y qué es lo que la gente busca después de su salvación? ¿Qué es lo que la gente busca después de su salvación? Éxito y prosperidad. ¿Cierto o no? Si buscas el fracaso, no hagas nada. Si buscas el éxito, hazme caso. En la versión Reina Valera creo que recita así: medita en el libro de la ley de día y de noche, y haz todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así dice la versión Reina Valera. Y todo te saldrá bien. Diga, tendrás prosperidad. Una de las causas que un cristiano no prospera, es porque no toman en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones y no perseveran en la obediencia en todo lo que nos manda. De ella depende nuestro crecimiento y nuestra madurez, que es tan necesaria para caminar en el camino de la perfección. Pablo dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido. Dile al que está a tu lado, persiste en la enseñanza apostólica que has aprendido en este lugar. Dile, persiste en todo lo que se te ha enseñado en este lugar. Persiste, porque hay gente que va a querer arrancar tu fe y dejarte sin nada. Uno podrá perder una casa, uno podrá perder una familia, uno podrá perder la salud, pero si no pierdes la fe, recuperarás lo perdido. Pero si pierdes la fe, perderás todo sin remedio. ¿Me di a entender? No pierde la fe. Podrá perder cosas, pero la fe hará que las recupere más adelante. Pablo le dice a Timoteo que persiste en lo que ha aprendido de él. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14, Nueva Versión Internacional. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. En otras palabras, le estaba diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, tú sabes que yo te he enseñado bien, y persiste en lo que yo te he enseñado, Timoteo. Y en Hechos nos vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, o sea, en la enseñanza que daban y recibían los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes perseveran en la doctrina y en lo que han recibido de este ministerio apostólico? Es perseverar.
No es solo conocer. Hechos 2, 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Reina Valera 95. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. 42. Y perseveraban. Y diga, y perseveraban. Dígalo otra vez. En la doctrina. ¿En qué doctrina? En la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Hay gente que no está parada en una doctrina apostólica, está parado en una denominación. Pero cuando tú estás parado en la doctrina apostólica te hace libre en todas las áreas, porque la verdad os hará libres. En la comunión, ¿en qué más debe de perseverar usted? En la comunión unos con otros. Manténganos unidos, y cuando viene el enemigo, más unidos, para que no pueda entrar. En el partimiento del pan debemos de perseverar también, y en las oraciones. En eso debe de perseverar la iglesia, en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mi pregunta es: ¿qué tanto estás orando últimamente? La vida de los primeros cristianos, versículo 43. Dile conmigo: así deben de vivir los cristianos de este tiempo. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Se da cuenta que la historia de la iglesia comienza con apóstoles y continúa con apóstoles y va a terminar con apóstoles? Hecha por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se encontraban? ¿En las tabernas? ¿En sus casas? ¿O estaban juntos? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Me permite hablar un poquito de franqueza? Hay gente que está peleada con el diezmo y dice que el diezmo es del Antiguo Testamento, que ya no se habla del diezmo del Nuevo Testamento. Yo le quiero decir a esa persona: primeramente, ni lee la Biblia, porque la Biblia habla 4 veces del diezmo en el Nuevo Testamento. 4 veces. Y el Nuevo Testamento nunca dice no diezmarás. ¿O sí dice el Nuevo Testamento no diezmarás? Ni un versículo hay que dice no diezmarás. Los tacaños quisieran que dijera que no diezmaran y fuera en rojo, pero Dios no trabaja así. La verdad os hará libre, aunque nos incomode, nos hace libre. Dile al que está a tu lado: se empieza con el diezmo para ser generoso. Vamos a ver qué es lo que hacía la iglesia neotestamentaria. ¿Qué hacía la iglesia para que la obra continuara? ¿Qué hacía la iglesia para que la obra creciera? ¿Qué hacía? Diga conmigo en el versículo 45, diga: vendían sus propiedades. ¿Usted cuántas propiedades ha vendido para la casa de Dios? ¿Ha vendido usted una propiedad para la casa de Dios? Yo sí. ¿Se da cuenta que ni siquiera estamos en los talones de perseverar en la doctrina apostólica? Y nos quejamos con lo poquito que damos. Otros damos más, pero aún así a veces nos quejamos, también nos quedamos más. Y me cuento yo. Pero ellos habían entendido la doctrina apostólica, que Dios bendice al dador alegre. ¿Y qué hacían ellos cuando veían una necesidad en la iglesia? ¿Qué hacían? ¿Se iban a otra iglesia? No, yo me voy a ir con la iglesia de Cefas, allá no piden dinero. No, yo me voy a ir a la iglesia de Bernabé, allá no piden dinero. ¿Qué creen? Que todos estaban en el manto apostólico, en el mismo manto apostólico. ¿Y qué hacían todos los apóstoles y todas las iglesias de Cristo de aquel entonces? Cuando había una necesidad, ¿qué hacían, amada iglesia? Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nadie se quejaba porque vendió su casa, nadie se quejaba porque vendió un terreno, nadie se quejaba porque dio sus joyas. Lo hacían gustosos y todavía iban a la iglesia a dar testimonio de lo que hicieron para Dios. Amén, pastora. No podemos ir en contra de las escrituras, ¿o sí? ¿Por qué creen que a Cristo lo crucificaron? ¿Por qué a Pablo lo persiguieron? Me doy a entender. Nos falta mucho para llegar a la estatura de esos hombres que comenzaron la obra. Que para Dios, Dios era lo mejor, lo máximo. Las almas, la comunidad, su vida era Dios, la iglesia y la salvación de las almas. Estamos muy por debajo de lo que Dios comenzó en la iglesia que inició en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén o digan ay? ¿O cuántos pueden decir ay, 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 ay? No llores. Ay, 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 ay. ¿Cuál es la otra parte que sigue? No te quejes. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos para allá creciendo a esa estatura de esos hombres. Y a pesar que vendían sus bienes, sus tierras, sus casas, perseveraban, aún así perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 nos dice: ¿y qué hacían ellos después de haber desprendido de todo lo que se habían desprendido? ¿Qué hacían ellos? 47, ¿qué dice? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían cuando habían vendido sus casas, sus terrenos, sus bienes? ¿Qué hacían? Alababan a Dios. ¿Y usted qué debe de hacer cuando le da a Dios? Cuando le entrega todo a Dios, ¿qué tiene que hacer usted? Alabarle a Dios. Gracias por escogerme, Señor. No sé por qué cada martes y domingo me escoges a mí nada más, pero gracias, Señor, porque soy el que vuelvo a pasar y vuelvo a pasar y vuelvo a pasar y vuelvo a pasar. No sé qué tienes conmigo, pero te alabo, Dios. Y hay otros que quién sabe cómo le hacen, que por más que Dios le diga, hijo, párate, yo no me paro. Alababan a Dios. ¿Y por qué alababan a Dios? Porque se sentían, diga conmigo, bendecidos por poder hacer algo para Dios, para la iglesia, para su pueblo. Se sentían felices de poder hacer algo. Jesús lo dio todo por nosotros, y a veces ni lo material podemos darle a Dios, mucho menos nuestra vida entera. Alababan a Dios y tenían a favor con ¿qué tenían? ¿Qué es lo que Dios provocaba en ellos que veía la gente? Y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, diga, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y así tenemos que ser nosotros como iglesia apostólica. Así tenemos que ser nosotros, que nos amemos, que no nos fijemos si uno dio o no dio, porque lo que haga o deje de hacer es para Dios. Yo lo administro, sí, yo lo administro, sí, pero Dios lo va a bendecir a usted. Y soy un buen administrador, aunque usted no lo crea. Buen administrador. Número 4, y con esto terminamos. Gloria a Dios. ¿Saben qué? El 4 lo voy a dejar para los otros, para que se les quite. ¿Verdad que sí? Para los otros. Quiero que nos pongamos de pie.
Yo quiero que honremos a Dios el día de hoy. Vamos a cortar la transmisión, Iván. Yo quiero que honremos el día de hoy al Señor.